Vamos a ver. Bueno, mientras lo ves, déjame ir abriendo la presentación. Ah, ya se ve, profe. A ver. Déjame. Sí, ya. Ah, pues yo hice esto. Ok, a ver. De peso dólar. Definir peso dólar conversión como real. Escribe el precio del peso. Leer el peso. Escribir el precio del dólar. Leer el dólar. Conversiones. El peso entre el dólar. Ok. Eh, lo único que tendrías que hacer, primero que nada, es indicar o mostrar al usuario cuáles son las opciones. ¿Por qué no escribes al inicio? ¿Por qué no le escribes cuáles son las opciones? Vamos a ponerlo Al inicio sería acá. después de las de tus variables. Después de que, no, no. O sea, después de que definiste tus Ah, variables, ok. en la siguiente línea, ahora sí, muéstrale en pantalla cuáles son las opciones. ¿Cuáles van a ser las opciones? ¿Y eso cómo lo pongo como opciones? No, mostrar un mensaje en pantalla, ya lo has hecho con escribir, y leer una respuesta de la pantalla con leer. Escribir y pongo lo que sería peso y dólar. Acuérdate que entre comillas, ¿cuál es tu primera opción? La que tú quieres poner como, Eh, pues peso. Ah, no, sí, peso. pero peso qué. Son Ah, dos tipos de conversiones. ¿Cuál quieres que sea la primera opción? peso dólar. Ok. ¿Por qué no le ponemos un numerito, por ejemplo? Ok. Para que, no, está Eh, bien eso, nada más adelántale al inicio, no sé, un número para que el usuario vea cuál. así. Vaya que vea, o ya sea un inciso, ya sea que vea un número. Ponla el 1 al inicio. Ah, ok. Al inicio aquí. Ajá. Ah, Ok. pero Ah, ok. dentro de las comillas. Uno de peso dólar, ok. La siguiente opción, Pues, ¿tiene que ser en otro o lo puedo hacer aquí mismo? Así. podría ser ahí mismo, pero si te va a salir en la misma línea, ¿eh? Si quieres que salga en una línea separada, pues este, ponlo ahí. Aunque sí hay una opción con otro comando. Dólar a peso. Ok, ahí ya le mostraste las dos opciones. Ahora, él va a dar, tú debes de esperar una respuesta por parte de él. Él va a ver cuáles son las opciones, debe de escoger una. Entonces tú debes de leer la respuesta. ¿En qué variable te gustaría leerla? Pues el numerito, ¿no? No, necesitas una variable en la que le haces esa respuesta. Respuesta uno. Ah, bueno, pues defínela.
Ah, no. Nada más, esa respuesta va a llevar fracción decimal. Decimal, o sea, sería respuesta 1.0. No. Tenemos 4 tipos básicos ahí, el entero, el real, el carácter, Entonces la tengo que, cadena. en otra línea tengo que hacer definir la variable. Exacto, porque no es del mismo tipo. Si fuera del mismo tipo, sí sería ahí, pero no es del mismo tipo. Le dejaste la coma, quítasela. ¿Para qué quieres 2 variables? Ah, pues era para las dos respuestas, ¿no? ¿Te va Solo a dar para... 2 respuestas? Si yo Ah, no, voy, no. si yo te digo, oye, ¿quieres un helado? Y te digo, hay fresa y hay vainilla, ¿cuántas respuestas me vas a dar? Pues una. Una. O puede ser fresa o puede ser vainilla. En este caso, o puede ser de peso a dólar o puede ser de dólar a peso. ¿De qué tipo de dato le vas a poner? Como, como, como entero, ¿no? Como Porque entero, no pues, va a llevar, es una respuesta entera, no va a llevar fracción decimal. Ok, lees la respuesta. Después de que leíste la respuesta, ¿qué deberías de hacer? El usuario ya le mostraste las opciones, ya te dio la opción que quiere. ¿Qué deberías de hacer? pues es la conversión. Bueno, pedirle ¿Pero cuál? los precios. ¿Pero cuál conversión? ¿Las dos? No, pues la que él pidió. La que él pidió. ¿Cómo hacemos eso? Con una estructura, se les llaman estructuras selectivas. En inglés, en los lenguajes de programación, tenemos el if. ¿Te suena? Sí. Aquí, de hecho, a tu derecha, a su derecha, chicos, ahí vienen, dice comandos y vienen como atajos. Y vienen, por ejemplo, miren, de hecho, hasta viene la figura del diagrama de flujo. Enseguida vamos a hablar de diagramas de flujo. Dice el comando escribir, el comando leer, el comando asignar. Vean que también viene ahí con la flechita. Y ahí viene sí, entonces. Ese es el que yo quería poner antes, pero no supe cómo ponerlo. Ahí, miren, si a él le puedes dar ahí. Y si no se sabe la sintaxis, le presionan ahí y te va a poner la plantilla. Sí, sí que. Ahí va, empieza la evaluación. Sí, tienes que hacer una condición. ¿Cuál es la condición? Mm, Si En mi... escoge, Ajá. si escoge, mm, pero lo de sí se lo El pongo. sí ya está, el sí ya está. Ah, cierto, cierto. ¿Cómo escribe escoge? Así, ¿no? Ajá, pero Loco, la ¿cómo se escribe? computadora no te va a entender eso. No, selecciona o cómo le ¿Cómo pondría. sabes si seleccionó la opción A o la opción B? Mm, Hasta lo que has hecho en líneas arriba. mm, pues con una ¿Dónde el usuario ha seleccionado y ha colocado su opción? en leer. ¿En leer? Leer es el Bueno, comando. ah, mm, no sé. La variable, ¿cuál variable colocaste para poner la respuesta? Ah, respuesta. Pues Respuesta uno. respuesta tienes arriba. Si respuesta uno, ¿qué? Tú le diste 2 opciones. Respuesta uno. Y lo pondría aquí mismo o acá abajo, ¿no? O es acá. Arriba va la condición. Lo que se tiene que cumplir. ¿Qué se tiene que cumplir? Por Respuesta ejemplo, uno. dime tú.
Dime tú, ¿cuál quieres? Bueno, arriba dijiste que tu opción uno era de peso a dólar, ¿no? Ujú. Bueno, Sí, sí, entonces respuesta uno es tienes que revisar si esa variable tiene la opción de peso a dólar. ¿Qué número es? uno. ¿No? Entonces, ¿cómo revisas si la variable tiene un determinado valor? ¿Cómo reviso si la variable tiene un determinado valor? Ujú, con un igual. Oh, cierto, cierto. Si Es respuesta igual. uno, ¿qué? Es igual a... mm, pues Sí, le pongo un peso, un uno peso. de... No, no, le pongo uno de peso a Uno, dólar. Uno nada más. nada más uno. De hecho, Ah, bueno, cierto. nos faltó a decir arriba, al decirle al usuario, ¿sabes qué? Mira, estas son las opciones. Introduce el número adecuado para tu opción, ¿no? Eso es meramente una cuestión de informativa o un mensaje. La idea es de que si quiere de peso a dólar, presione uno. Si quiere de dólar a peso, pues presione 2. Entonces ahí estás preguntando, si respuesta uno es igual a uno, ahora sí. Si presionó uno, es que quiere de peso a dólar. Entonces ahí en esa parte verdadera dice acciones por verdadero, pues coloca todo lo necesario para hacer una conversión de peso a dólar. Todas Mm, las líneas que ocupes para hacer la conversión de peso a dólar. ok, entonces sería... Pues esto, ¿no? Ok. O también tengo que ponerlo de escribir el precio del peso, leer peso, escribir el precio del dólar. O solamente con poner conversión igual a peso entre dólar. Bueno, ¿tú qué crees? Yo te digo, mira, tengo 400 pesos. ¿Cuántos dólares son? ¿Sabes? No, pues sí, entonces también tengo que poner el otro. Ay, Ya lo estás deshaciendo, lo estás deshaciendo. no, no, ya quedó, ya quedó. A ver, sí, es aquí. Ya. Ok, escribir el precio del peso. Y el de aquí lo borro. Eh, bueno, nada más te comento, si lo dejas afuera, se va a volver a hacer. Entonces sí. Dice la parte, la parte verdadera. Lo que está enseguida del entonces es la parte verdadera. Es decir, si se cumple que el usuario nos dio un uno. Escribir el precio del peso. ¿Necesitas el precio del peso? Pregunta. Sí. ¿Seguro? ¿Qué opinan los demás? A ver, de peso a dólar. ¿Qué necesitamos? Ah, no, ocupo el dólar. Ok, ¿O no? ahí lo tienes. El costo del dólar en pesos, si lo estás preguntando abajo. Eso sí lo tienes. Pero del pesos, ¿qué necesitas saber? Del peso, pues ¿cuántos tiene? ¿Cuántos pesos exactamente? ¿Cuántas cantidad en pesos quiere cambiar a dólares? Eso sí es correcto. Pero entonces borraría el que tengo aquí, el de escribe el precio del dólar. Pues es que no le vas a pedir el precio del peso. Ah, pues sí. No, pues estás en pesos. ¿Qué quieres saber? Pues, ¿cuántos pesos quieres mover, no? ¿Cuántos pesos quieres cambiar? Ok, Ahí está. ok. Escribe la cantidad de pesos que quieres convertir, lo lees en peso. Luego escribe el precio del dólar, eso es correcto, lo lees en dólar. Conversión es igual a peso entre dólar. Peso entre dólar, ok. Escribir la conversión de peso. ¿Qué le pusiste ahí una coma antes de la palabra peso? Sí. Quítasela, no es necesaria. Ok. No sé si te voy a marcar error. Nada más No, déjale un espacio, déjale un espacio.
Convertidos a dólares es conversión. Ok, esa es la parte 1. Si la respuesta fue de peso a dólar. Ahora al revés. Y si no es esa, si el usuario al revés tiene dólares y los quiere convertir a pesos, Si no, eso sería en el si no. entonces Entonces, ahora en el si no pongo todo esto. a ver, Aunque debería poner respuesta es igual a 2, ¿no? Si no, no necesario. En el si no, solamente hay dos opciones. Opción uno, opción 2. Si no fue la opción uno es porque pues, la única que queda es la opción 2. El si no lo podrías poner cuando hay muchas opciones. Cuando hay más de dos. entonces sí lo puedo dejar ya y aquí no pongo nada. No, sí hay una segunda opción, ¿no? Si no, pues respuesta Si 1 es no igual a fue de 2. peso a dólar, ¿qué? Pues de dólar a peso. Ok, ¿y qué va a hacer si dijo de dólar a peso? Pues Ahí no le estás poniendo nada. escribirlos. Así dice acciones para el caso falso. Y ahora sería Escribe el precio del dólar. ¿Qué pedirías ahí primero? la cantidad ¿La cantidad de qué? de dólares. De dólares, correcto. ¿Qué es la cantidad de dólares? Ok. Mm, Nada más la variable que vas a utilizar ahí para leer esa respuesta, ¿cuál va a ser? eh, dólar. Ok. Dólar. Luego, escribe el precio del peso. Bueno, ahora, ¿cómo convertimos? Si yo te digo, tengo 10 dólares, ¿sabes? Tú, sí, en la vida cotidiana, si yo te digo, te voy a dar 10 dólares, ¿cuántos pesos te estoy dando? Más o menos. ¿Lo Más o sabes? menos 200. ¿Qué fue lo 100, que hiciste? multiplicar Multiplicar. ¿Qué multiplicaste? el dólar por el peso. ¿Qué es dólar y qué es peso? O sea, ¿qué multiplicaste? ¿Qué cantidad es? En mi ejemplo te dije, te voy a dar 10 10 dólares. ¿Cuánto? por 10 y 19, 19, Ok. 20. 10 por 19, 20 o 10 por casi 20 pesos. ¿Y qué operación hiciste? Multiplicación. Multiplicación. ¿Y qué operación le estás indicando ahí? División. División. Pues ojo con eso. Ahí está equivocado. Ajá. Aquí como así es así, ¿no? La multiplicación aquí. Así es correcto. Ahora sí, creo que ya está. Pruébalo. Bueno, ¿No se creo que ve? estás compartiendo nada más la Ah, pantalla bueno, voy deberías a... darle pantalla completa para que se vea todo. Ok, en lo que lo hace, los demás, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ahí está, ya se ve la pantallita. entonces le doy 1. Ajá. Cantidad de pesos que quiero convertir. Ujú. 400. Ok, 400 pesos. 19. 21 punto... 21,05. Ok. Si en algún momento no quieren que aparezcan tantos decimales, chicos, a la izquierda, ahí donde dice operadores y funciones, hay una función que se llama redondear. $1,000. ¿Lo vas a Ay, hacer? sí, 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 es que le piqué. Pues el peso vale... No, Vale. en sí no es el precio del peso, sino Ah, sí. es Vale 19. cuántos pesos equivale un dólar. 19. Entonces tienes 19,000 pesos. Oh, y ya. Nada más ahí te faltó
el mensaje me dice la conversión de 1,000 pesos si era $1,000, ¿no? Nada más te Sí, faltó modificar el sí. mensaje. Opción de... Ah, Ahí está bien, esa es la variable. O conversión sea, que de... el No, mensaje, la el texto es lo que multiplicación. está en verde. La palabra conversión creo que está bien. Lo que estaba mal es la unidad monetaria. Conversión del... A ver, sí, quiero ver cómo se ve. Es que Dar. tiene la palabra peso. La conversión de... Ah, sí. De 1,000 pesos, si no eran 1,000 pesos, eran $1,000. O sea, a ¿Convertidos a qué? pesos. A pesos. Ajá, Ya. ya está. Y ya es todo. Ok, pregunta a los demás un momento antes de que lo retires, Carlos. ¿Alguien tiene Ay, alguna duda, pregunta, comentario? ¿Se entendió? Si alguien no le salió o no lo pudo finalizar, ¿ha visto cómo quedó? ¿Hay alguna duda? ¿Le ha entendido? Si no pregunten, es momento de Yo preguntar. también tenía duda, profe, en lo de cómo iba a ser el usuario en seleccionar si quería de dólar a peso o de peso a dólar. La Pero clave ya es entendí. con un sí, chicos. De hecho, a la derecha son los elementos básicos. Si se fijan ahí en la columna de la derecha que dice comandos, pues está lo principal que vamos a ocupar, que son leer y escribir. Eso es de cajón. ¿Quieres mostrar algo en pantalla? Escribir. ¿Quieres que leer algo de la pantalla? Leer. Correcto. Asignar, bueno, en este caso la asignación de una valor a una variable, en este caso Carlos lo ha puesto con el símbolo de igual ahí en la línea 12 y en la línea 19. Está bien. Pero se puede poner una flechita apuntando hacia la izquierda. ¿Cómo se pone la flecha? Con el menor que y el guión y ya ponen la flechita. Como ven, funciona, pero por lo general en los lenguajes, en la mayoría, hay dos operadores. Uno es el operador de asignación, al revés, Carlos, la flecha va al otro lado. ok. Uno es el operador de asignación y otro es el operador de comparación. Entonces, a veces cometemos el error ya en los lenguajes de programación de para comparar y para asignar usar el igual. Y estamos en un error porque hay un operador para asignar y un operador para comparar. El de comparar, por lo general, este, en muchos lenguajes, aquí no es el caso aquí en Paint, para comparar en muchos lenguajes son dos iguales, doble igualdad. Y para asignar es un solo igual. Entonces, por esa razón, pues ahorita la idea es de que se acostumbren a que son dos operadores diferentes. Repito, en muchos lenguajes de programación, uno es el operador de asignación y otro es el operador de comparación. Hay lenguajes como creo que es Visual Basic, si mal no recuerdo, donde es igual. Comparas y asignas con el igual. Pero en la mayoría sí hay diferencia entre comparar y asignar. Y a veces ese es uno de los errores más usuales o más comunes, de que a veces quiero comparar algo y me equivoqué y estoy poniendo, en lugar de comparar, estoy asignando. Ok, muy bien. Muchas gracias, Carlos. Entonces, siempre que quieran eso es, pues como en la vida real, hay que preguntar si ocurre esto, entonces voy a seguir estos pasos. Es como en el algoritmo de la llanta. A lo mejor podríamos haber dicho, si traigo la herramienta necesaria, entonces ya sí, pero para entonces dije sí. ¿Y cuál fue la condición? Traer la herramienta necesaria. Si eso ocurre, entonces pues le pongo el gato, aflojo los birlos, levanto el auto, ya le quito las tuercas, no sé.
Pero si la respuesta hubiera sido no traigo, no traigo la herramienta necesaria, entonces tengo que hacer otros pasos, no voy a hacer los mismos pasos. A lo mejor tendría que decir, bueno, primero voy y consigo la herramienta necesaria, o voy y se la pido al vecino, a familiar, a mi amigo, no sé. O simple y sencillamente, pues no se puede hacer. No puedo cambiar la llanta porque no traigo la herramienta necesaria. Entonces, siempre hay que tomar o colocar esas decisiones. Lo que nosotros en la vida ordinaria decimos, ¿traes esto o se cumple esto? Bueno, aquí lo vamos a representar con un sí entonces. En los lenguajes de programación, pues son en inglés, tenemos el if then, que es exactamente lo mismo. Ok, bueno, vamos a continuar. Profe, ya no puedo Mande. entregar el ejercicio, ¿verdad? Bueno, no te preocupes si no lo alcanzaste a subir. Repito, ahorita la idea de estos ejercicios, como a veces le pongo ahí, son de formación. Son de que precisamente para eso, para que se equivoquen, vean si lo pudieron hacer. Si no lo pudieron hacer, traigan preguntas, las resolvamos en la clase y cuando ya hagamos la evaluación sumativa, es decir, ahora sí la evaluación que te va a representar cierta puntuación, pues ya no cometas esos errores. Entonces ahorita si no lo subiste, bueno, no te preocupes. Lo importante aquí, pues es que los hagan. Si no los hacen, no van a, ustedes no se van a medir, no van a saber si pueden hacer eso o no pueden hacerlo porque nunca no lo hicieron. Entonces, cuando lo hacen, pues dicen, pues pude hacer hasta aquí, pero y como ahorita, como de Carlos, pero ya no le entendí cómo hacer esto. Pero ahora ya sabe. Si no lo hubiera hecho, pues va a llegar al examen y va a salir con que no, pues que eso no sé cómo se hace. Lo importante es de que ya sabe cómo resolverlo. Ok, vamos a continuar. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿sí, verdad? ¿O está la de Carlos? Sí. ¿Sí ven mi pantalla? Yo no, profe. ¿O Yo no? no, No profe. sé. Ok, es que dejen volverla a compartir. Ahí está. Ok. A ver, el coche. Una empresa de divisas requiere que un programa de computadora. Bueno, esta es la que ya se llama. Bueno, les voy a dejar este ejercicio ahorita para hacer, apúntenlo, o no, ahorita se los pongo ahí. Es bastante similar, casi que es lo mismo. Por ahora estamos hablando de temperatura y se requiere un programa que convierta una medición de temperatura de Fahrenheit a centígrados. Y vamos a agregarle, y al revés, de centígrados a Fahrenheit. Es decir, si ahorita, no sé, son 18 grados centígrados, ¿cuántos grados Fahrenheit son? Entonces busquen por ahí, si no tienen el conocimiento de la fórmula, busquen en internet cómo convierto de grados centígrados a Fahrenheit. Es una fórmula muy sencillita. Y luego al revés, cómo convierto de Fahrenheit a centígrados. Ahorita les voy a colocar en Teams. Bueno, nos queda poco tiempo ya, nos quedan casos 10 minutos. Vamos a hablar del lenguaje. Bueno, generalmente nosotros utilizamos un lenguaje, una lengua para comunicar un mensaje. Hay un emisor que da un mensaje en una lengua y hay al menos un receptor o una serie de receptores. ¿Qué es el lenguaje? De manera así muy general, dice el lenguaje es una serie de símbolos. Una serie de símbolos que nos sirven para transmitir uno o varios mensajes.
entre dos entidades diferentes. Que esa serie de símbolos, pues generalmente muchas veces, pues son las palabras, las letras, el abecedario que utilizamos en el caso de un lenguaje verbal. Pero por ejemplo está el lenguaje de los sordomudos, que son señas, es un lenguaje, son pues simplemente señas, eh, y hay un símbolo para cada letra o para cada palabra, creo que son palabras más que letras, para cada palabra en el lenguaje de los sordomudos. Entonces hay un símbolo, hay algo. Si nos vamos a, no sé, al idioma chino, pues no vamos a tener el abecedario como lo conocemos nosotros con los mismos caracteres, sino van a ser otros símbolos en el lenguaje chino. Entonces aquí hablamos de símbolos porque nos estamos encaminando a lenguajes de programación. A lo mejor alguien diga, pero el lenguaje es verbal, el lenguaje no es con símbolos. Bueno, eso es cierto. Cuando hablamos del lenguaje verbal, pues no vamos a ver, cuando hablamos no vemos símbolos, ¿verdad? Pero cuando escribimos sí tenemos una serie de símbolos. Del abecedario, de ciertos caracteres, como los acentos, por ejemplo, en el caso de español, que no van a aparecer en otros idiomas. Por ejemplo, en el idioma inglés, pues no tenemos acentos, ni ñ siquiera. Si nos damos a otros lenguajes, no sé, el ruso, ahí son otros caracteres que a veces los vemos un tanto extraños, pues son otros símbolos los que utilizan. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en el lenguaje de programación. Y un lenguaje de programación es un conjunto de instrucciones, de reglas sintácticas y reglas semánticas. Ok, conjunto de instrucciones. Entonces yo tengo que dar una serie de instrucciones o de órdenes, es decir, haz primero esto, paso 1, haz esto, paso 2, haz esto, otra cosa. Dice, y también de reglas sintácticas. ¿Qué es una regla sintáctica? Pues básicamente es una regla que dice cómo se tiene que escribir. Si ahorita ustedes escriben el comando en lugar de leer con doble E, lo ponen con una, pues no se les va a reconocer o les va a marcar un error, porque es una regla sintáctica que tiene que escribir así ese comando. Los mensajes los puedes escribir como tú quieras, pero las órdenes las tienes que escribir con una sintaxis, con una regla, es decir, este comando se escribe de esta manera. A lo mejor hay otra regla que diga, este comando no puede ir después de este otro, no sé. Entonces, todos los lenguajes de programación tienen reglas que te dicen cómo se debe escribir. Ustedes dicen que ya tuvieron ahí un acercamiento en Java. Pues en Java seguramente vieron algunas reglas. Algunos, por ejemplo, tipos de datos, por ejemplo, el tipo de dato X o el string te tiene que escribir de esta manera. No le puedes poner cadena o string todo en minúsculas, no sé. Hay reglas. Dice, hay reglas sintácticas y reglas semánticas. Semántica significa el significado. ¿Qué significa para la computadora esa instrucción? Tanto que esté bien escrita como qué representa. Entonces yo no puedo esperar que si le pongo leer, me ponga un mensaje en la pantalla, porque esa instrucción o esa regla, pues semánticamente le dice al revés, tienes que recibir una respuesta del usuario, no ponerle algo al usuario en pantalla. Entonces dice, el lenguaje de programación es un conjunto de instrucciones, de reglas sintácticas, de reglas semánticas, dice que te permiten controlar la manera en que una máquina, ¿qué máquina? Bueno, en este caso, para nosotros, una computadora. Pero la realidad es de que podría ser, no sé, una máquina que expende refrescos, por ejemplo. Seguramente hay cierta programación. ¿En qué lenguaje? Bueno, hay una gran variedad de lenguajes, que es lo que ahorita vamos a hablar o a mencionar. Y aquí nos ponen una imagen media chusca,
donde hay una persona y tiene un tecladote y las únicas dos pantallas son 1 y 0 y ahí está el enter. Y se fijan en la pantalla, solamente hay unos y ceros. ¿Por qué nos ponen esto? Porque para una computadora, para un equipo electrónico, lo único que entiende son unos y ceros. Nosotros podemos escribir algo en Java, en PHP, en Python o aquí en PSaint. Podemos escribirlo y a lo mejor podemos entender las órdenes. Son hasta cierto punto son legibles, pero eso no es legible para la computadora. La computadora al final, ¿qué espera? Que todo lo que tú le dijiste sea traducido a ceros y unos. Imagínense, para nosotros no sería claro qué significa eso que está en la pantalla aquí del usuario. Veo puros 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, no sé. Porque para un equipo electrónico, el 1 y el 0 pues, simple y sencillamente representa pues, un pulso eléctrico. Cuando hay un 1 hay un pulso y cuando hay 0 pues no hay un pulso. Y esas combinaciones de ceros y unos, a lo mejor como las películas antiguitas que veíamos ahí una computadora y que unos focos se encienden y otros se apagan, pues de alguna u otra manera determinan cómo se tiene que comportar algo. Entonces, todo eso representa algo. Entonces, para la computadora, este es el lenguaje base, este es el lenguaje nativo. Si quisieras directamente hablar con un equipo, pues tendrías que escribirle o hablarle en ceros y unos, pero ese lenguaje, pues no es algo que nosotros entendamos claramente. Entonces, hablando de lenguajes de programación, nosotros podemos clasificar los lenguajes de varias formas. Y en este diapositivo tenemos la clasificación por su nivel de abstracción. Podríamos decirlo por su nivel de, ¿cómo que les puedo decir? De claridad. Es decir, qué tan claro, qué tan simple visualmente es el lenguaje. Qué tan abstraído. En programación, cuando hablamos de abstracción, es cuando tomamos algo de la vida real y podemos llevarlo a un nivel de abstracción eh, muy elevado, muy abstracto, muy general o muy específico. Por ejemplo, yo digo un auto. Bueno, para mí un auto es, tiene ruedas, tiene volante, tiene las puertas, ventanas, asientos, volante, tablero, ya. Entonces, modelé un auto en un nivel de abstracción muy alto, muy general. Pero para alguien podría llevárselo a un nivel de abstracción mucho más específico. Y decir, un auto pues tiene motor y el motor está compuesto, no sé, de válvulas o de pistones o de, no sé. Entonces, dependiendo. Entonces, es lo mismo que quieren indicar aquí. Los lenguajes de programación se pueden clasificar por su nivel de abstracción en tres categorías. El lenguaje máquina. Este sería la categoría más específica. El lenguaje máquina, o llamado lenguaje binario, dice, es el lenguaje natural. Es el idioma nativo de una computadora o de un equipo electrónico. Sus instrucciones son simples cadenas binarias, cadenas de ceros y unos, que en sí, en conjunto, especifican operaciones o nos hablan de direcciones de memoria, etc. Este sería el nivel de abstracción más específico, pero más difícil de entender. Es como si te dijera, escribe un programa en código binario, en lenguaje binario. Pues ni yo, o sea, es muy difícil que nosotros sepamos escribir, agarrarnos ceros y unos y ya lo escribamos. Entonces, este es un nivel de abstracción muy, muy específico. Existen los lenguajes de bajo nivel, así se le llama. Y si son lenguajes cuyas instrucciones están codificadas en hexadecimal. No sé si han escuchado de estos dos sistemas, el binario y el hexadecimal. Si alguien viene de electrónica, pues seguramente es algo que ya ha escuchado. Nosotros habitualmente utilizamos el sistema decimal, es decir, tenemos 10 dígitos.
Pero en el sistema binario nada más hay 2 dígitos. Y en el hexadecimal hay 16 dígitos. Los 10 que ya sabemos, del 0 al 9, más aparte las letras de la A a la F. Las letras A y F, imagínense, representan un número. Entonces hay 16 dígitos. Entonces, en estos de bajo nivel, las instrucciones se codifican por lo general en hexadecimal, llamadas mnemotécnicos, y permiten manipular directamente, por ejemplo, la memoria RAM del equipo o la memoria de cualquier máquina. Dentro de estos lenguajes, dice, el más conocido es uno que se llama lenguaje ensamblador. Yo creo, bueno, hoy en día no creo que sea tan habitual que en una carrera se tope el lenguaje ensamblador, salvo tal vez una carrera electrónica, a lo mejor sí. Me tocó en mi caso ver un poquito de ensamblador. No son instrucciones así como aquí que print o que escribe o que leer, sino que hay como ciertas palabras que dan a entender un comando. O sea, no es tan claro como ahorita, como un lenguaje de programación ordinario, pero tampoco es tan rebuscado, tan difícil de entender que sean simples ceros y unos. Es como un intermedio. Entonces, en la parte de los electrónicos, pues sí todavía siguen utilizando el lenguaje ensamblador. Ejemplos de estos tipos de comandos, por ejemplo, el comando add, agregar, y nada más vemos letras M, N, P, bueno, eso representa algo. Entonces, esos son el lenguaje de bajo nivel, el nivel de abstracción intermedio. Y los lenguajes de alto nivel son los que utilizamos o van a utilizar. Dicen que ya utilizaron Java. Bueno, Java es un lenguaje de alto nivel. Y son lenguajes, son los más cercanos al lenguaje humano. Son lo más parecido a cómo nos comunicamos. Dice, dado que están formados por lenguajes naturales, que son mucho más fáciles de aprender que estarnos aprendiendo estos comandos o abreviaturas, o esto sería imposible. Aprender ceros y unos y que en conjunto que representan. Entonces los de alto nivel son los más amigables, los más fáciles de usar. La mayoría van a estar escritos en inglés. Por ahí anda alguno que otro lenguaje, creo que en algún otro idioma, pero pues por defecto el idioma en el que se escriben los lenguajes de programación es el inglés. Entonces, pues son los más parecidos. En concreto, estamos diciendo que los lenguajes de programación los podemos clasificar por su nivel de abstracción en esas 3 formas. Pregunta, chicos. Ya nos vamos. Antes de irnos, ¿alguna pregunta? Entonces les voy a colocar esa actividad que ahorita les decía. Es muy similar al algoritmo que acaban de resolver. Lo único que hay que hacer ahora es convertir de grados centígrados a Fahrenheit y viceversa. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Para cuándo va a ser la tarea, profe? Mañana también Ok. es muy similar al ejercicio que acaban de resolver. Ok, ahí les he puesto chequen por favor el chat para que abran el formulario, registren su asistencia del día de hoy. Y si no tienen ninguna duda o ninguna pregunta, chicos, entonces es todo. Nos vemos el día de mañana. Que tengan buen día. Nos vemos, profe. Nos vemos Nos vemos. mañana.